Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para tratar varios temas. Vamos a hablar en un minutito nada más de las cifras que se han conocido sobre el empleo y la marcha de la economía, qué relación hay allí. Pero hablando justamente de la economía uruguaya, tuviste la oportunidad en las últimas horas de escuchar a 3 economistas de los más destacados hablando justamente de la situación uruguaya. Efectivamente, Pepe, buenas noches para todos. ADM organizó un almuerzo esta semana donde confluyeron el economista Gabriel Odone de CPA Ferrer, Javier de Aedo, un consultor independiente, columnista del diario El País, y Pablo Rosselli de Deloitte, dando sus enfoques sobre las perspectivas para la economía uruguaya en 2014 y particularmente lo que ellos ven para el 2015, porque es allí donde ellos ven que se va a definir más a fondo y más en concreto y con más amplitud el panorama de la economía para el futuro. Los economistas hacen como una especie de paréntesis siempre cuando hay años electorales, ¿no? Suele pasar. Exacto, porque en los años electorales es difícil que se tomen decisiones de fondo, justamente para no impactar en el electorado. El gobierno trata de no hacer mucho ruido en materia económica. En una economía que más allá de que hay algunos problemas, viene andando muy bien. Hay además razones más allá de políticas que son estrictamente de lo que es efectivamente los márgenes de maniobra efectivos que hay, porque ya el presupuesto está definido, no se pueden hacer cambios presupuestales, digamos, en este año, a no ser que la situación fuera muy apremiante, cosa que no es el caso. Y tampoco hay cambios para procesar en materia de política salarial. Ya los consejos de salario se han definido, las negociaciones salariales ya están y los ajustes ya se han hecho. Por lo tanto, este año 2014 está jugado desde ese punto de vista. Por supuesto que está la preocupación por la inflación y por eso que el gobierno ha dispuesto estas medidas para bajar el IVA, etcétera, que ya hemos comentado. Son medidas transitorias que no apuntan al problema de fondo, pero sí, bueno, es una suerte de aspirina para que el IPC no suba tanto. Los economistas están preocupados justamente por este tema de la alta inflación, que a su juicio es un síntoma de ciertos desacomodos en los fundamentos macroeconómicos, que además genera una pérdida de competitividad, es decir, la economía tiene una alta inflación, el dólar, bueno, en Uruguay ha aumentado ahora en el último tiempo, ¿verdad? Pero viene con cierto atraso y por lo tanto se vuelve muy caro respecto a sus socios externos y hay un problema de competitividad. Uruguay está muy encarecido y ahí hay un problema que puede impactar en la evolución de la actividad económica en el futuro. De cualquier manera, bueno, las medidas tomadas por el gobierno estarían dando algunos resultados en materia de precios, lo ha dicho el propio ministro de Economía. ¿Es así? ¿Eso sería un éxito del gobierno si se concreta en estos meses, no? La medida va a ser muy contundente porque va a afectar varias tarifas públicas, bajando el IVA, va a afectar las frutas y verduras porque bajan el IVA de la importación y además genera, de alguna manera, en el corto plazo por lo menos, con el acuerdo además de precios que se ha hecho con los minoristas, bueno, sin duda una baja o una estabilización por un tiempo bastante interesante, que puede ser 2, 3, 4, hasta 5 meses tal vez. El acuerdo de precios es hasta mayo, ¿verdad? Pero eso genera una atenuación, digamos, en la evolución de los precios. El IPC seguramente se frene. Hay que ver qué dice el dato de marzo, que seguramente es el más sensible, porque estas medidas van a tener impacto recién en abril. En marzo habrá que ver si se supera o no el 10%, esperemos que no. La carne ayuda porque está bajando y hay algunos otros elementos de frutas y verduras que habían subido mucho, van a bajar un poco. Pero es una batalla, digamos, del síntoma. En el fondo del asunto de la corrección a la inflación pasa por una política monetaria que esté más ajustada. Decía Pablo Rosselli que la economía monetaria entró tarde al juego, recién ahora las tasas están altas como para moderar la circulación de pesos. El tema del gasto público es polémico porque desde el gobierno se dice, bueno, si nosotros reducimos el gasto público no tiene mucho impacto en la inflación. Y eso es cierto en el corto plazo, pero a la larga el gasto público tampoco puede irse muy desacomodado de la propia capacidad de recaudación, de generar un déficit fiscal y de la propia productividad. Si el gasto público es un gasto público poco productivo, ahí se genera un problema. Rosselli decía una cosa interesante, decía que el gasto público a la larga termina generando inflación por su propio aumento de demanda que genera, porque hay más disponibilidad de dinero y los empleados públicos, pero también los proveedores, todos tienen más capacidad, pero además porque deprime el tipo de cambio. Entonces hay como una especie de sensación transitoria de que la inflación está bajo control, cuando en realidad en lo subyacente sigue alta. Y ahí hay un problema que hay que atender, decía por ejemplo Pablo Rosselli. De Aedo decía claramente que en años electorales no se toman decisiones de ajuste, se van a postergar para el 2015, y en esa misma línea también se manifestaba Gabriel Odone, que se mostró bastante crítico de haber dejado llevar esto a niveles tan incómodos, ¿verdad? La inflación podría haberse atacado antes. Bien, hablemos de empleo y hablemos de los números de estos últimos meses.
¿Hay alguna relación con esto que estábamos manejando? ¿Cuál es? Hay, Pepe, porque en realidad hay otro enfoque, digamos, o un enfoque complementario de la economía, y aquí tenemos una gráfica que muestra la evolución de la tasa de empleo. Cuando una economía viene con prácticamente a pleno empleo, como está la economía uruguaya, poquito por encima de lo que sería pleno empleo, hay una presión sobre los precios, siempre la hay, y eso pasa en todas las situaciones. Porque la demanda es más fuerte, la gente tiene un poco más de dinero en el bolsillo. Y tiene más confianza además, porque ve que si tiene problemas en su trabajo puede cambiar para otro y hay una demanda, y eso genera confianza en el consumidor. Esto en términos de los últimos años, ¿verdad? Ahora la confianza del consumidor ha bajado un poco, pero fíjense ustedes lo que tenemos aquí para compartir. Esto es la tasa de empleo, que de mi punto de vista es el dato central del mercado de trabajo. Muchas veces hablamos de la tasa de desempleo. Claro, porque es la gente que está desocupada, busca trabajo, no lo encuentra, son algo más de 115.000 personas en Uruguay. Pero lo importante realmente es la tasa de empleo, es decir, la capacidad que tiene la economía de generar trabajo. Puestos de trabajo. Exactamente, y tomamos el dato de enero de cada año. Es un mes puntual, pero lo tomamos todos los años el mismo mes para ilustrar y sacar efecto estacional. Y el último dato ha sido muy robusto. Esto ha sorprendido un poco a los analistas. ¿Sustentado en qué cosa? Bueno, muy interesante la pregunta. Yo estoy investigando un poco los datos. Hay un aumento en la generación de empleo en la salud, hay aumento de generación de empleo en la educación. Uno podría relacionarlo con, por ejemplo, la temporada turística. Claro. Sin embargo, los datos no son en ese caso muy fuertes, parecería. Es cierto, enero igual no fue tan malo como pintaba. ¿Te acordás que en un momento se había dicho, bueno, está complicado? Bajaron muchos argentinos, pero vinieron muchos brasileños en enero y no fue un mes tan malo. En febrero seguramente cuando los datos estén sea un mes complicado, pero enero fue un dato muy robusto y muy robusto para el dato del empleo, como vemos aquí. Es decir, que hasta ahora el mercado de trabajo se presenta realmente saludable. Y la verdad es que aquí se puede ver de dos maneras el asunto. O es que este dato hay que relativizarlo porque en realidad ya la tendencia, bueno, incluso en enero del año pasado ya se gozaba una caída, pero esto se recuperó. De todas maneras, en la tendencia se estaría atenuando. O hay que ver que estamos llegando a un máximo que, claro, es muy difícil de sostener porque ahora estamos en niveles muy, muy buenos. Y vamos a compartir otra gráfica que ilustra qué hay detrás, ¿verdad?, del mercado de trabajo, es decir, el tipo de empleo que se está configurando. Y lo que vemos allí también son avances sustanciales en lo que es la formalización del mercado de trabajo, que ha llegado a un nivel récord histórico. Nunca en el Uruguay el empleo había estado tan formalizado, por lo menos en las últimas décadas. ¿Esto qué quiere decir? Que está registrado, que está aportando al Banco de Previsión Social y demás. Cerca del 75%, 74 y pico creo que era el dato, está allí configurado en la gráfica el dato exacto, está con empleo pleno y en la seguridad social, registrado en caja, como se dice habitualmente, bueno, BPS o la caja del caso que corresponda. Luego hay un porcentaje que todavía sigue siendo alto de desempleo informal, pero que se va achicando, y luego está digamos, el subempleo y otros casos que es la parte menor. Pero lo cierto es que hay un gran avance en la calidad del mercado de trabajo, en cómo se está formalizando esto. Y esto lo que ilustra es un poco esa dualidad que te comentaba. Por un lado, muy positiva la tendencia. Por otro lado, el desafío de mantener esto, que no es sencillo, porque cuando la economía empieza a tener algunos problemas, por ejemplo los problemas de competitividad que hablábamos, el mercado de trabajo los va a empezar a expresar lentamente. No es que de un día para el otro se empiecen a deshacer puestos de trabajo en la salud, en la educación, es decir, es lento, ¿verdad? Pero cuando empiezan a haber problemas, por ejemplo en las exportaciones, la competitividad, hay que poner una alerta, porque esta situación tan buena que los empleados como consumidores lo perciben muy directamente, a veces las señales de cambio en la economía no se interpretan tan rápido y vale la pena ponerlo sobre la mesa. En síntesis, muy buena situación de mercado de trabajo, que el desafío es mantenerla. Los economistas que hablábamos recién estiman que va a haber cierta retracción en el empleo en estos próximos años, no una caída abrupta, pero esas tasas de desempleo que han estado en el 6,5, 7% pueden irse a un 7, 7,5 para los próximos años, digamos, el próximo año 2015 eventualmente, ¿verdad? Claro, si la situación se complica más puede ser peor todavía, pero estamos hablando más bien de una corrección y no de un derrumbe, ni mucho menos. Y el dato que completa esto, Pepe, amigos, es el dato del ingreso de los hogares, que es otro dato que yo sigo mucho porque, digamos, el individuo puede tener su ingreso, ¿verdad? El jubilado, el trabajador, el cuentapropista, pero es en el hogar donde al final se configura el saldo de ingreso disponible que hay para consumir o para ahorrar.
Además eso tiene mucho que ver con el tipo de hogar que se va configurando. Ahora son hogares de menos personas, hay mucha gente que vive sola. Y lo cierto es que en el hogar promedio del Uruguay, el ingreso real, acá estamos ya descontando la inflación, ha tenido un aumento realmente muy fuerte, muy contundente, casi el 50% en los últimos, digamos, 6 años. 7 años, ¿verdad? Del diciembre de 2006 tenemos la gráfica hasta diciembre de 2013, es el último dato disponible. Incluso ahí está ya el de enero. El promedio anda en unos 21.500 pesos más o menos. A precios de hoy, exactamente. Bueno, en ese promedio como todo, ¿verdad? Es decir, hay niveles por supuesto muy superiores y una gran masa de hogares que está por abajo de eso. En realidad el indicador más adecuado para ilustrar en que andamos en nivel absoluto sería la mediana, es decir, el dato que parte en dos, arriba y abajo, que te lo prometo para una próxima edición de Pensar Economía. Pero lo que aquí queremos ilustrar es lo que ha sido la tendencia del ingreso. Y esto está detrás de ese gran aumento en el consumo y también de la presión que hay sobre los precios, porque la preocupación por la inflación de estos últimos meses o estas últimas semanas ha venido más bien en la discusión de la economía y la preocupación de los trabajadores por sus ajustes salariales, pero a nivel del consumo no hay una retracción. Decía, hay algunos ajustes, ¿verdad? Pero los comerciantes no vislumbran que haya realmente una caída del consumo de los uruguayos por el aumento de los precios. Eso no se está dando. Y por lo tanto, lo que está planteando es que efectivamente el problema hoy de la inflación es un problema netamente de que no se desacomode esa variable para que no genere problemas a futuro. Más que un problema ahora de que esté impactando la carestía, es un problema de que no desacomode las cosas a futuro porque después va a ser más difícil desandar lo que está concretándose. El consumo de carne, por ejemplo, en esta semana INAC informó el consumo de carne, marcó otro récord, 101 kilos por persona por año, ¿no? Es tremendo, ¿verdad? Lo que consume el uruguayo de carne, la mayoría de lo cual es carne vacuna, además que en el mundo es un lujo absoluto, ¿verdad? Consumir casi 60 kilos de carne vacuna por persona por año, y es lo que se está llegando al consumo en Uruguay. Es decir que, en general, no hay un problema de no acceso a consumo, todo lo contrario, está mejorando, y eso es lo que genera también una presión de demanda a la inflación. Gracias, Nicolás. Encantado. Cerramos por aquí Pensar Economía, nos reencontramos la próxima semana, los esperamos.